¿Por qué es importante investigar los accidentes? Podemos verlo de diferentes aspectos. Desde el punto de vista legal, la legislación actualmente nos indica que todos los accidentes deben ser investigados y para ello debe haber un procedimiento formal para hacer este proceso de investigación y que finalmente concluye en un registro que ante alguna auditoría o fiscalización es solicitado por la autoridad. Otro punto de vista es por el impacto que ocasiona en las personas, tanto en la que se accidenta como en su entorno más cercano, sus propios compañeros de trabajo o los familiares. Y otro punto de vista puede ser el de productividad de las compañías. Cuando ocurren un accidente o muchos accidentes, lo que sucede es que vienen costos asociados. Sabemos que hay un modelo de costos ocultos y costos que nosotros solamente podemos ver. Sin embargo, suele ser bastante costoso todo un proceso en sí del mismo proceso de investigación, desde el proceso de investigación hasta el proceso de recuperación de las personas, de cómo es que esta persona vuelve nuevamente a sus actividades, etc. Entonces, ¿cómo se lleva a cabo un proceso de investigación de accidentes? Podríamos decir que un proceso de investigación de accidentes tiene 7 pasos o 7 partes. La primera, que es la atención inmediata, los primeros auxilios, es esa primera respuesta cuando está ocurriendo o cuando ocurre el evento. La segunda etapa es el proceso de formar o armar el equipo de trabajo, ¿no? ¿Quién va a ser la comisión investigadora? ¿Quién va a ser el responsable de la investigación? ¿Quién la va a liderar? ¿Cuáles son las personas que van a estar involucradas en el proceso de investigación? Luego, nosotros podríamos indicar que hay 4 preguntas a las que debemos respondernos en todo proceso de investigación de accidentes. Una de ellas es, ¿cómo fue que ocurrió este accidente? ¿Cuáles fueron las circunstancias que influenciaron en que ocurra este evento? En esta etapa nosotros aún no respondemos o todavía no tratamos de hallar las causas. Solo respondemos a la pregunta, ¿cómo fue que ocurrió? Entonces, para esto debemos hacernos de toda la información que podamos recolectar. Y en esta etapa es muy importante la participación de cada una de las personas que estuvieron involucradas en el accidente, ya sea que directamente sufrieron las consecuencias del accidente, que estuvieron en las zonas cercanas del accidente. Estas personas pueden actuar como testigos o especialistas del proceso o de la actividad de cómo se lleva a cabo la investigación del accidente, los jefes de área, etc. En esta etapa nosotros tratamos de recopilar toda la información a través de fotografías, a través de videos, a través de documentación, desde verificar si es que en la matriz y per se esa actividad estaba incluida o no estaba incluida, cuáles fueron los controles que no se tomaron en cuenta o que no se consideraron. Es por ello que cuando ocurre un accidente es muy importante preservar la escena. A tipo escena de crimen es importantísimo preservar este espacio para que no se vaya a contaminar con elementos que no formaron parte del evento y para que quede un registro bastante documentado de cuáles fueron las circunstancias, las distancias a las que estaba la persona, qué equipos estuvieron en ese momento, si es que habían elementos que pudieron ocasionar o influir en la ocurrencia del evento. Entonces, en esta etapa nos hacemos de toda la información para entender qué cosa fue lo que ocurrió. Luego, en una siguiente etapa, nosotros nos respondemos a la pregunta, entonces, ¿por qué ocurrió? Con toda esta información que hemos recopilado, ahora nos respondemos a la pregunta, ¿por qué ocurrió? En esta etapa ya analizamos toda esta información para determinar las causas que ocasionaron el evento, tanto a nivel de las personas, a nivel de la organización, etc., a nivel de las barreras que fallaron, etc. Luego viene una siguiente etapa que es ¿qué vamos a hacer para que no vuelva a ocurrir? Ya sabemos qué ocurrió, sabemos por qué ocurrió y ahora, ¿qué hacemos para que no ocurra nuevamente? ¿Qué medidas de control vamos a adoptar para que este accidente en situaciones similares no vuelva a ocurrir nunca más? Esta etapa es bastante importante y necesitamos la colaboración de todas las partes involucradas, porque de aquí van a salir regulaciones o van a salir medidas de control que probablemente se tengan que mantener durante el tiempo y pueden haber 1 o 2 que van a ser mandatorias para toda la organización a partir de ese momento.
Y finalmente, nosotros tenemos que responder a la pregunta, ¿qué hemos aprendido? ¿No? Y aquí viene la etapa del aprendizaje organizacional. ¿Qué cosa aprendimos de este evento? ¿Qué fue lo más relevante o lo más importante que pudo ocasionar este accidente que ya no debe volver a ocurrir? ¿Qué circunstancias debemos evitar para que el accidente o para que un accidente en similares circunstancias no vuelva a ocurrir? Entonces, como vemos, un proceso de investigación de accidentes lo que trata de hallar son las causas que ocasionan los accidentes para implementar medidas de control que eviten la ocurrencia de un nuevo accidente. No, el objetivo de un proceso de investigación de accidentes no es encontrar a los responsables o a los culpables de lo que ocurrió.